Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En este Salam alaikum. vídeo queremos abordar una cuestión importante que atañe a muchísimos, prácticamente a todos los padres y madres musulmanes y musulmanas que tengan hijos. Y es que el mundo de hoy, realmente el Islam, obviamente el Corán habla de la diversidad de religiones, de un poco del origen de estas religiones, de la diversidad de nuestras culturas. Pero es cierto que muchas personas, muchos de nuestros ancestros, a veces nuestros padres, especialmente en el caso de las personas que han migrado, bueno, vivían en sociedades que eran mayoritariamente musulmanas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que había ciertas preguntas que generalmente ni surgían, ¿no? O ni se planteaban, ¿vale? Se daban por hechas. Sin embargo, el entorno en el que vivimos, la mayoría de musulmanes, bueno, prácticamente todos los musulmanes, por ejemplo, en Europa o en España, independientemente de cuál sea tu origen, es decir, si eres una persona autóctona que ha abrazado el Islam, lo mismo. Al final, el estilo de vida que has adoptado o el camino que has adoptado no es el mayoritario, ¿vale? Entonces, quería comentar, vale, tú tienes unos hijos, esos hijos van a irse a la escuela, van a pasar por un sistema educativo y se van a encontrar de manera diaria con conceptos e ideas que chocan parcial o totalmente con lo que tú les estás enseñando, ¿vale? En muchos casos no, pero en muchos casos sí. Y de lo que quería hablar es de la necesidad de adelantarte, ¿vale? A sus preguntas existenciales. Cuando digo preguntas existenciales me refiero a las preguntas existenciales normales humanas, como por qué existe el sufrimiento, por qué existimos, yo qué sé, pero de una forma más concreta, cosas que le van a afectar, como por ejemplo, mi amigo que es cristiano, mi amigo que no cree en Dios, él es buena persona, él qué pasa, va a ir al infierno, o luego estaría la pregunta de por qué lo que me enseñan a mí es correcto y lo que no, y lo que le enseñan al otro no. O está la cuestión de si lo mío es correcto, ¿por qué en el colegio mis profesores no me lo enseñan? Parece que me lo enseñan todo desde otra perspectiva. Entonces, quieras o no, el que todo el mundo de tu entorno diga una misma cosa, te crea menos inseguridad respecto a esa cosa, ¿vale? Pero cuando todo el mundo en tu entorno dice justo lo contrario, es un choque, o algo diferente a lo que, bueno, pues escuchas en casa, por ejemplo, se produce un choque, ¿vale? Creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, nos ha pasado a todos, sí. Lo que yo pienso y trato de practicar, y ahora me dirás tu opinión, es ¿por qué siempre esperamos a que el niño venga con 11 años y nos diga, oye, hay algo que no entiendo? ¿Por qué no lo prevés y empiezas a labrar el territorio? ¿Qué ideas crees tú que nos pueden ayudar a hacer que ya tenga la respuesta antes de que le salga la pregunta? Entonces, cuando le surja la pregunta dirá, ya sé el por qué. No. Bueno, en otros episodios hablamos sobre el tema de las narrativas, sobre explicarles historias reales de personas reales que viven situaciones reales que a día de hoy siguen sucediendo, ¿no? Y creo que esto es en gran parte una forma de prevenir, ¿no? Adelantar esas preguntas existenciales, porque de un modo u otro van a ver en esos ejemplos de estas personas cómo afrontar esas situaciones, y aparte van a entender un poco más sobre su existencia y esas preguntas que muchas veces no sabemos responder. Pero sí que es importante que desde muy pequeñitos, bueno, al menos desde que tienen uso de razón, intentar ser nosotros mismos incluso los que les preguntemos a ellos, ¿no? Y que ellos nos den su opinión. En lugar de esperar a que ellos nos pregunten, muchas veces esperamos que ellos sean los que tengan el interés. A veces podemos preguntarles a ellos a ver qué opinan, ¿no? Y decirle, ¿tú por qué crees que existe el sufrimiento? ¿Tú por qué crees este tipo de cosas? Y ver qué nos responden. Y entrar en un debate con nuestros propios hijos para llegar a una conclusión, a un punto que es al que queremos llegar, ¿no? Sí, sí, una cosa que yo he llevado a la práctica, y de momento parece funcionar, es yo
yo ya sé que vas a estar con personas que no son musulmanas. Entonces una de las primeras cosas que le expliqué a mi hijo, pues con supongo que 6 años, es, obviamente, si todos somos creación de Dios, ¿vale? Pero un poco la diversidad, ¿vale? Primero las formas de diversidad que son celebradas por el Corán, diversidad de lenguas, diversidad de colores, y le explicas, mira, en el mundo hay estos idiomas y en el mundo hay estos colores, pero todos en el fondo somos un linaje, o sea, una familia que se hizo muy grande, ¿vale? Y él ya sabe de dónde viene esta diversidad, ¿vale? Y el siguiente paso es abordar desde la perspectiva islámica. Por ejemplo, yo le expliqué, mira, en todos estos sitios Dios ha inspirado, o sea, es decir, Dios ha seleccionado a unas personas para que hagan de maestros, ¿vale? Para guiar a su pueblo espiritualmente o moralmente. Y estos guías son lo que llamamos profetas, ¿vale? Eso es un concepto que el niño entiende. Y después de un tiempo le expliqué que, claro, cuando un profeta se muere y pasa el tiempo, existe cierta... Se van contando de padres a hijos las cosas y a veces se cambian un poco y a veces se cambian con mala intención. Y esto genera diversidad de religiones, por ejemplo. Y una de las cosas que me sorprendió es lo fácil que es para el niño entender esto. O sea, tendemos a decir, no, es que son niños, son cuestiones complejas, pero bueno, las puedes simplificar. Las puedes explicar de una forma simple. Entonces, una cosa que mi hijo entiende, por ejemplo, es que aparte de que hemos visto dibujos o cuentos del profeta Muhammad, del profeta Jesús, del profeta tal, y tú le explicas que, fíjate, todos los profetas realmente enseñaron lo mismo, acepta a Dios y sé buena persona, esencialmente, ¿no? Y aléjate de todas las fuerzas del mal o las cosas que te inciten al mal. Entonces, luego le explicas, pero hay gente... Bueno, pues que con el paso del tiempo empezó a creer que Jesús era Dios, ¿vale? Y el propio niño ya te dice, no, ¿cómo va a ser Jesús Dios? Jesús es una persona. O sea, ya como le has explicado el Tawhid, primero ya se lo dejaste, ya sembraste esa semilla y él entiende que lo lógico es que el creador es distinto a su creación. Ahora le explicas esto y él ya entiende, pues esto es una exageración, sí, se exageró y tal y cual. Al día de mañana... Y luego le explicas, mira, muchas personas que hay en tu colegio, sus papás y mamás son cristianos, es decir, creen esto acerca de Jesús. Entonces el día de mañana él es expuesto a esto y ya sabe de qué va. No es como, uy, ¿por qué en el colegio hay gente que dice esto y por qué te has adelantado? ¿Vale? O sea, creo que es crucial en estas cosas adelantarse. Sí, sí. Adelantarse. Esto es en relación a la diversidad de las religiones, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, me adelanté específicamente en la idea, el concepto islámico de que Dios no juzga a una persona solo por su denominación, sino que le juzga en base a sus capacidades. Por ejemplo, y esto me lo preguntó literalmente la semana pasada, el mayor, me dijo, entonces los niños que van a mi cole y esos son musulmanes. Claro, yo le dije, bueno, los niños son niños y todos son buenos esencialmente, ¿vale? Luego ya decidirán lo que quieren hacer con su vida. Y también es importante que el niño entienda que no es igual la gente que conoce la verdad y la rechaza que gente que a priori no tiene más información, ¿vale? Y es lo que es porque es la información que le ha llegado. Es importante eso, porque luego el niño empezará a ver que hay otras personas que no son necesariamente muy malas, ¿vale? Pero si tú les enseñas esta idea tribal de nosotros contra ellos, ellos todos al infierno, nosotros al paraíso, porque mira, porque es nuestra tribu, que no es la imagen que dibuja el Corán. De hecho, esta es la imagen que tenía en gran medida un sector importante del antiguo pueblo de Israel, y Dios lo utiliza precisamente como caso de estudio de lo que puede ser la arrogancia tribal religiosa. Y es una paradoja porque en muchas cosas hemos emulado esa conducta, ¿no? Sí. Porque es nuestro instinto de grupo humano. Pero bueno, la cuestión aquí es que el niño entienda que no es blanco o negro, que no es toda esta gente mala, todos nosotros buenos, todos ellos infierno, todos nosotros tal.
Porque él mismo, cuando llegue a la adolescencia y empiece a interactuar, o ya lleve tiempo interactuando con personas con otros puntos de vista, automáticamente se dará cuenta de que eso no es lógico. De que no es lógico que empaquetes a gente muy diversa y encima les condenes por algo que a veces sí que han elegido. Hay gente que rechaza la verdad, pero hay gente que no ha elegido o no ha tenido acceso, o ha tenido acceso a información falsa, o una serie de factores que ahora no son los cruciales, ¿vale? Es importante enseñarle al niño que nosotros no tenemos el papel de juzgar el destino de la gente en la última vida. Y de hecho es liberador para el niño, porque no tiene que estar relacionándose y creando apego y relaciones con personas que en el trasfondo de su mente él cree que son gente del infierno. Que es desafortunado, pero hacemos a veces ese tipo de educación irresponsable. De hecho, creo que a veces los padres, por miedo, ¿no?, a que los hijos, especialmente padres, pues eso, que vienen de otras culturas, un poco quizá por miedo a que los hijos se puedan descarriar, por decirlo de alguna manera, tienden a ese extremo, ¿no?, de esto es lo bueno, esto es lo que te va a llevar al paraíso. De hecho, como padres musulmanes muchas veces tendemos al paraíso e infierno para amonestar al niño, ¿no? Si haces esto bien, vas a paraíso, si haces esto mal, te vas al infierno, ¿no? Y un poco creo que algunos padres han intentado proteger a los niños haciendo esta distinción tribal, como tú dices, ¿no?, de unos contra otros, de decir, estos no son musulmanes, ya sabemos a dónde van. Nosotros sí tenemos un cheque garantizado allí, un pase, ¿no? Y creo que eso es un error. Y esto lo que puede conllevar es que ese niño cuando crezca tenga dudas existenciales que le van a llevar a cuestionarse muchas cosas. Sí, y es llamativo porque la imagen que dibuja el creador en sus palabras es que el ser humano recibe en base a su esfuerzo. Pertenecer a un grupo no es algo en lo que te hayas esforzado, por tanto no te otorga ningún mérito automático. Y eso, de nuevo, es uno de los errores de naciones anteriores, ¿vale?, de la historia humana, porque es un patrón humano. Y le estás dando un mal mensaje diciendo tú estás automáticamente salvado y tu amigo del cole está automáticamente condenado, ¿vale? Es injusto. Él llegará un día en el que dirá ¿qué he hecho yo? Exacto. ¿Y qué ha hecho para merecerme esto y qué ha hecho el otro para no merecérselo? ¿Vale? O sea, si es una persona pensante, tú le vas a provocar dudas. Y si es una persona que no piensa y se cree esta narrativa, le estás empujando a no esforzarse moralmente, cuando nuestra idea es que el mérito moral es lo que te convierte en una cosa u otra. Un poco esto es lo que te lleva después, ¿no?, a ser un musulmán de herencia o un ex musulmán, dependiendo un poco, ¿no?, de tu reacción a esto, sí. Porque yo al menos creo que llegará un momento en la vida de los niños, en la adolescencia concretamente, en la que se van a cuestionar muchas cosas, y quiero dejar claro también que no es malo que se cuestionen cosas, porque de esto también hay mucho tabú. El hecho de que los adolescentes empiecen a cuestionarse cosas sobre, en este caso, como musulmanes. Sí. ¿Crees que nuestra reacción a veces agresiva ante estas preguntas es porque nosotros no tenemos las respuestas y nos estás generando un miedo con estas preguntas? Yo pienso que el padre, de nuevo, tener hijos, formar una familia no es como comprarte un videojuego, ¿vale? Es un proyecto para el que te tienes que educar. Y te guste o no, te tienes que educar en el Islam, porque a veces eras musulmán de chiripa, pero ahora no. Ahora resulta que vas a tener que educarte acerca del Islam y acerca de las ideas que él va a aprender en el colegio. Él va a aprender una visión del mundo totalmente secularizada, en la que la religión es sentimental, privada, pero no te dice nada acerca de la realidad, ¿vale? Eso choca con lo que yo pienso como musulmán. La religión no es necesaria para ser buena persona, que es verdad, pero en cierto modo se te enseñará como que va por separado, ¿vale? Mientras que no, tú en cierto modo vinculas tus acciones morales a algo trascendente. Quiero decir, estudia lo que él va a estudiar porque tú tienes que adelantarte, ¿vale? Yo no veo otra estrategia útil que no sea adelantarte. Creo que tenemos como padres un poco que pensar en que los niños no siempre van a ser niños, ¿vale? A los que tienes cogidos de la mano. Llegará un momento en el que empezarán a socializar, van a socializar con todo tipo de gente y están en todo su derecho. Van a tener muchas dudas y muchas preguntas y tú tienes que saber responderlas. Tienes que estar a la altura, digamos, ¿no? Sí. Y yo siempre pienso que en la medida de lo posible
tienes que responder antes, Sí. ¿vale? Para que cuando él sea expuesto a estas cosas... Ya tenga las ideas claras. Exactamente. Yo, por ejemplo, cuando le explico a mi hijo, mira, la creación del mundo, la creación del universo en 6 eras, ¿vale? Que Dios define en el Corán. Yo le he dicho, mira, en el colegio te van a enseñar cómo es el desarrollo de estas eras, pero no te van a explicar por qué Dios lo ha hecho o no, porque hay personas que no tienen acceso a ese conocimiento. Ellos pueden ver con un telescopio cómo funcionan las cosas y te la explican, pero a lo mejor no saben por qué Dios lo ha hecho, ¿vale? Porque no conocen el Corán o lo que sea. Entonces, cuando él mañana vaya a la escuela y le enseñen esas cosas, pero sin mencionar a Dios, él ya sabe que no todo el mundo tiene acceso a el Corán en este caso, ¿no? Es decir, parecen tonterías, pero no lo son. El niño está preparado para muchas de las cosas que van apareciendo. Y para los niños he de decir que es mucho más sencillo entender estas cosas más abstractas que para un adolescente, por ejemplo. Entonces es mucho mejor empezar desde cero, ¿no? Es muy probable que sea verdad. Creo que en su fitra está el... O sea, ellos buscan el porqué, y esto es como que, yo que sé, por ejemplo, un ejemplo muy básico es que cuando un niño va caminando y escucha un golpe, o si el niño está sentado al lado de un lago y de repente escucha un ruido y mira y salen gotitas, automáticamente mira detrás. O sea, el niño por instinto busca el porqué, o sea, o entiende su cerebro que hay una causa detrás del efecto. Exacto. Y eso hace que el niño... Realmente en la visión islámica del Tawhid ya no hablo de la Trinidad o de doctrinas complejas, sino una doctrina natural, como es hay un porqué detrás de las cosas. Eso para él es fácil. O sea, quiero decir, y de hecho es el entorno el que le va a alejar de algo que era fácil, porque tú no se lo hiciste fácil o se lo hiciste más enrevesado. De hecho, cuando eres un niño buscas los porqués, pero cuando ya eres adolescente empiezas a buscar afirmaciones, reafirmaciones, ¿no? Lo que tú ya crees que algo te lo reafirme, ¿no? Entonces Pues, es importante que esas afirmaciones las tengan desde pequeños. Sí, súper correcto. Sí. Hay otro tema que quería tratar, que puede ser la asistencia al sufrimiento, por ejemplo. Sí. Yo, por lo que he llevado a la práctica, yo le he explicado, por ejemplo, a mi hijo desde pequeño, cuando le dolía la muela, cuando le sacaron la muela. Yo le he dicho, ahora te va a salir, bueno, le hemos dicho, te va a salir un diente más fuerte, pero primero se te tenía que caer esta muela. Jugando a la videoconsola, por ejemplo, cuando se mataba y se frustraba, yo le decía, es que te tienes que matar muchas veces para poder dominar bien el tema y luego empezar a vencer, ¿vale? Es un paso necesario de la evolución moral y espiritual, o en este caso para que domines el juego, pero en la vida es así, ¿vale? Hay un beneficio a sacar, y a veces entenderás ese beneficio de una forma más clara que otras veces, ¿vale? Pero eso no quita la realidad de que hay un beneficio detrás. Entonces él ya, a través de estos pequeños ejemplos de su vida diaria, ya cuando van pasando cosas pues un poco más graves, ya tiene ese precedente. No te has esperado tú. Utiliza el videojuego para que aprenda. Sí, las pequeñas cosas cotidianas, sí. Efectivamente. Y también por ejemplo, le explicas, mira, una de las cosas que dice Dios es لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dios permite que la corrupción se extienda, dice Dios, de hecho en la tierra, en el mar, en la tierra, بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ, como consecuencia de lo que los seres humanos han hecho, porque ellos han cargado el planeta. Pero luego dice لِيُذِيقَهُ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, para que saboreen parte de lo que han hecho, es decir, parte de las consecuencias de lo que has hecho te las vas a saborear tú. Pero ¿cuál es el beneficio? Dice Dios, وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, para que tengan así la posibilidad de rectificar, ¿vale? Entonces también yo le enseño, por ejemplo, al niño, a mí me ha pasado, le cuentas, me ha pasado esto y no me gusta, pero yo hice algunas cosas mal en el pasado y ahora esto me va a ayudar a corregirlo, ¿vale? Y cuando a él le pase algo malo, intentar tú sacar un significado y explicárselo, decirle, ¿ves? Exacto. Hay un significado. Porque así su mente ya se acostumbra a que, vale, las cosas tienen significado. Exacto. Esto desde pequeños, desde los 5 años. Y quería concluir mencionando la mala tendencia que tenemos de pensar que los niños no lo entienden.
porque con 5 años lo entienden. Y de hecho esta es la edad en la que se le quedarán bien grabado estas cosas y ellos verán esta vida y este universo como algo hostil o como algo no hostil, ¿vale? Está en gran medida en tus manos generar esta idea de que hay un porqué detrás de las cosas y hay una sabiduría. Totalmente. Pues nada, esto ha sido lo que queríamos comentar hoy. Intentamos adelantarnos y no esperar, ¿vale? En estas cuestiones que sabes que la van a preguntar. Barakallahu fikum, espero que le hayáis encontrado beneficio y que compartáis este vídeo. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum.